Corresponde ahora el turno de pregunta-respuesta al Grupo Parlamentario de Izquierda Unida y para ello tiene la palabra su portavoz, señora Doblas. Gracias, señor presidente. Gracias, señor Serrano Aguilar. Nos ha ilustrado con, yo diría, un resumen de las memorias de gestión de la agencia IDEA, muy ilustrativo en cuanto a la actividad de la agencia IDEA, poco ilustrativo, si me permite, en relación con el asunto que nos ocupa. Y quiere usted hacernos creer que realmente es poco ilustrativo porque no hay nada más que decir. Yo, permítame que le diga que usted ha planteado una organización de IDEA maravillosa, impoluta, innovadora, que se dirige a la empresa con un nuevo aire, que además se establece como un órgano centralizador de subvenciones y usted dice todas las subvenciones centradas en un mismo ámbito con un nuevo sistema de evaluación, análisis de todos los incentivos. Y claro, todo eso contrasta con esto que, como decía ayer el señor Lanza, cuando te ha tocado, te ha tocado. Y a usted le tocó. A usted le tocó ser el director general de IDEA desde junio del 2004 hasta mayo del 2008 y gestionar todo ese entramado que había establecido empleo. Eso sí, a mí no me mire, porque a mí me han dejado aquí como mero instrumento y, por tanto, pues yo me limito a serlo. Es decir, un órgano tan importante consiente y asume que se les utilice, yo diría que como lacayo. Y claro, hay que comenzar por ahí. Cuando usted se hace cargo de la agencia, se encuentra con que en el año 2001 el consejero de Empleo firma un convenio con su viceconsejero de Empleo, es decir, la mano izquierda y la mano derecha del mismo cuerpo, pues llegan a un acuerdo entre ellos, porque uno era presidente del IFA, el otro era consejero de Empleo, o eran a la vez ambas cosas, y ponen en marcha un procedimiento muy irregular, un marco muy irregular, que sirve de soporte a escandalosas malas prácticas, como no podía ser menos. Y usted llega al cargo, estando ya la agencia en otra consejería. Y, sin embargo, pues no se hace ninguna, no se cuestiona en ningún momento ese procedimiento. Hombre, yo prefiero pensar que sí que se lo cuestionó, pero que alguien le dijo, hombre, no te metas en lío, y lo dejó estar. ¿Fue así o no fue así? Bueno, señora Dobla, usted es que ha dicho bastantes cosas. Primero, yo cuando me he referido a la unificación de todas las subvenciones e incentivos, obviamente me refiero a las de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa. Difícilmente va a poder regularse mediante una orden de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa lo que tiene que hacer la Consejería de Empleo, hasta donde llega mi conocimiento. Yo le ruego a usted que la expresión que ha utilizado de lacayo pues la reconsidere, porque no me parece de verdad adecuada. Nosotros hemos cubierto, y la agencia tiene la capacidad legal de hacerlo, porque así se la otorgó este Parlamento en su ley de creación, tiene la posibilidad de actuar como ente instrumental del propio Gobierno andaluz. ¿Cómo no? Pues será el propio Gobierno andaluz el que decida para qué quiere utilizarla en cada momento, y a mí, como director general de esa organización, no me corresponde cuestionar ese tipo de decisiones, que no las tomo yo. En cuanto al convenio de 2001, me va usted a permitir que yo no opine, porque no estaba en la agencia en el año 2001 cuando ese convenio se firma. Yo me encuentro un convenio vigente, prorrogado de forma tácita, y se me informa que está prorrogado de forma tácita, que es una opción, al parecer, jurídicamente perfectamente válida. Yo no soy abogado, soy ingeniero naval, y ahí, pues lógicamente, me dejo llevar por lo que opinan los que saben de derecho. Y yo no veo más que un problema, que es el que usted acaba de señalar en su pregunta final, que es que realmente esto podía tener sentido en una etapa en la que la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico y el IFA pertenecían a la misma organización, y yo veo que en este momento pues no tiene mucho interés para nosotros, y entonces pues efectivamente yo planteo, y mi consejero entonces creo que lo explicitó aquí, nos planteamos la continuidad o no,
Y al final, pues, se decidió continuar porque ya venía reflejado en la Ley de Presupuestos del año 2004, porque el convenio se había aprobado tácitamente y porque se nos pedía, según parece, pues que siguiéramos prestando ese servicio y la Consejería estimaría que era conveniente seguir prestando el servicio. Por tanto, mi misión al final era continuar lo que se venía haciendo durante 3 años atrás. Y le insisto, es que a mí no se me pidió jamás opinión sobre esas ayudas, sino que se me encargó una cosa muy específica y muy concreta, que era la materialización del pago. Pues de eso nos ocupamos y lo que he querido expresar con todo lo que he contado es que la estructura de IDEA, el personal de IDEA, estaba en su cometido, no en esto, y que esto ocupaba pues lo que era una mera gestión administrativa. Claro, si usted no ha leído, yo le leo lo que usted escribió en la memoria de la agencia correspondiente al año 2005. La agencia IDEA ha puesto durante 2005 los primeros cimientos para convertirse en el instrumento idóneo para alcanzar los grandes objetivos que nos propusimos para la economía y la sociedad andaluza en el plan estratégico. Hemos completado una estructura nueva, abierta, flexible y eficaz en el camino de convertirnos en el principal agente de la inserción de Andalucía. O sea que ponen en marcha cambios estructurales, afinan la herramienta, la optimizan y, sin embargo, no tocan una chapuza. Una chapuza que da pie a subvenciones sin control. Usted ha hablado del control que se llevaba en IDEA sobre las subvenciones y a mucho enriquecimiento de empresas que no son precisamente innovadoras, porque además se ha demostrado que luego muchas de ellas, por no decir la gran mayoría de las que recibieron las más importantes, han ido cerrando una tras otra o que ni siquiera han llegado a existir. Y ustedes siguen con una chapuza. Eso no era un lastre, no era un cuerpo extraño en medio de toda esa innovación que ustedes proponían. Evidentemente era algo que nosotros hacíamos porque nos lo habían encargado que lo hiciéramos, pero que no hubiera salido nunca de nuestro ánimo el hacer, porque no tenía nada que ver con lo que la agencia... Pero vamos a ver, si a usted le encargan algo ilegal, usted no sigue con algo ilegal. Hombre, señora Doblas, si yo tengo la información de que eso es ilegal, por supuesto que no hubiera seguido. Claro que no, pero verá usted... Hombre, ¿a usted no le parecía ilegal subvenciones sin ayuda? Pero mire usted, yo es que no tengo acceso al expediente. Yo no sé cómo se ha tramitado, ni en base a qué se ha concedido esa ayuda, ni en base a qué se ha dictaminado por parte de un órgano de la Administración que es superior a mí y que ha decidido otorgar. Él sabrá. Yo es que es un terreno en el que no me puedo meter. Le vuelvo a leer la cláusula que figuraba en todos los convenios. Toda la documentación del expediente obra en poder de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social, que manifiesta ser conforme con la misma. Una Dirección General del Gobierno de Andalucía me está diciendo que está conforme con la documentación que tiene y que ella tiene todo el expediente. Sin embargo, usted me ha planteado que me ha dicho que con el consejero de Innovación se plantearon la inconveniencia de seguir. Sí, lo comentamos. ¿Y quién les ordena seguir? Yo lo comento, llegan a esa decisión conjuntamente. Yo lo comento con mi consejero y el consejero, pues, lógicamente, pues él decide como presidente que continuamos. Y está, que continuamos prestando el servicio. Con eso. Y nos parece muy llamativo que ustedes actuaran un poco acríticamente, no valoraran el perfil de la empresa, el valor añadido de la ayuda. Decía usted en su memoria también que la innovación es hoy la gran protagonista de las actuaciones empresariales. Yo se lo acabo de decir. Es que estaban ayudando a empresas fantasmas. ¿No se les ocurría investigar la empresa? ¿No se les ocurría nada de eso? Pero, señora Doblas, usted comprenda que yo tenía suficiente cometido en mi arena propia como para meterme en camisa de 11 varas. Permítame la expresión. Yo no tenía ninguna legitimidad, ni ninguna razón. Ahora todo lo pasado, a todos se nos ocurre que, bueno, que ahí había cosas, pero mire usted, yo no tengo ninguna capacidad interventora, ninguna capacidad fiscalizadora. Entonces, de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social. Quizá ese desconocimiento es lo que le lleva posteriormente a contratar con MacPuar en su época de director del Ente Andaluz de Infraestructura y Servicios Educativos. Ya le había concedido una subvención y pensó que estaba muy bien. No le consiento esa pregunta, y además, presidente, me parece que se escapa, es así, del ámbito de esta comisión. Esta comisión habla sobre la ayuda de 2000 a 2010 y la señora Doblas me está preguntando sobre responsabilidades posteriores. Yo le pido disculpas, pero usted se acaba de
acaba usted de dar un discurso sobre lo estupenda y maravillosa que era IDEA en otros ámbitos, ha ocupado la práctica totalidad de su discurso explicando la labor de la agencia IDEA en otros ámbitos, y me viene usted a decir a mí que yo me estoy metiendo en otras cosas. Pues le voy a decir que la empresa Macquarie fue una de las que obtuvo subvención en la época en la que usted estuvo de director general del IDEA. Me parece que sí tiene alguna relación. Me parece que tiene alguna relación. En el año 2005, usted que dice que no saben nada, la intervención general emite el que ya está muy traído informe en el que advierte de las posibles irregularidades en los expedientes que tramitaba Empleo y que su agencia a ciegas pagaba. Al menos conocería usted el informe de intervención. Sí, pero me va a permitir que no pase por alto la afirmación que usted ha hecho antes, porque la considero atentatoria contra mi honor personal. Yo no tengo ninguna relación personal con la empresa Macquarie que usted ha señalado. Yo no tomé parte en ningún momento en la decisión. No tomé parte en ningún momento en la decisión de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de otorgar una ayuda, que no recuerdo en este momento si era de carácter sociolaboral a los trabajadores que se habían prejubilado o si era una ayuda directa, ni lo recuerdo, ni me interesa. No tomé parte en esa decisión y, por tanto, me va usted a permitir que le diga que no le consiento que haga usted ningún tipo de insinuación con respecto a eso, porque no es verdad. Me va a permitir usted que le diga que saque a colación las ayudas a cualquier empresa otorgada en este asunto, y que lo conozca el pueblo andaluz. Sí, me parece muy bien que usted saque todos y cada uno de los convenios que se firmaron en mi época y que me pregunte por ello. Ayuda a empresas que estén relacionadas con su mandato. Perfecto. Y lo puedo sacar a colación, le reconozco a usted, señoría. ¿Y me va a permitir usted que lo haga? Yo le reconozco a usted porque me lo permite el pueblo andaluz, entre otras cosas. Discúlpeme si a lo mejor he sido un poco vehemente en mi expresión. Por supuesto que usted tiene el legítimo derecho, señoría, de sacarme a colación todos y cada uno de los documentos que yo haya firmado en la época de referencia. Todos y cada uno de ellos. Lo único que he querido decir, y lo digo con más tranquilidad ahora si me lo permite, es que ese, igual que el resto, son operaciones iniciadas, tramitadas y decididas por la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social, y yo no tuve absolutamente ninguna cuestión que ver con ninguno de todos esos expedientes, más que lo que se me encomendó en alguno o en cada uno de ellos, que fue la materialización del pago de la ayuda, nada más. Pero usted sí conoce el informe de la Intervención General. Claro que conozco el informe de la Intervención General de 2003. ¿Y tras conocerlo, qué hace usted? Mire usted, el problema que tiene el informe de la Intervención de 2003 es que llega en final de julio de 2005. Es decir, muchas de las cosas que el informe de Intervención de 2003 pone de manifiesto son conocidas por nosotros y estábamos ya actuando en ellas. Eso es lo primero. Lo segundo, el informe de intervención de 2003 lo que señala son incumplimientos de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social. Hombre, por supuesto señala algún incumplimiento de la agencia. Estamos hablando del informe de cumplimiento de la agencia. Pero en relación con las ayudas que son objeto de esta comisión de investigación, el informe pone de relieve, efectivamente, una serie de incumplimientos de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social. Y, de hecho, contiene incluso las alegaciones que la propia Viceconsejería de Empleo formula ante esos señalamientos de la intervención. Y también por tanto, la respuesta de intervención, en la que no entra en... Sí, pero lo que está claro es que se refiere a empleo. Y además no lo digo yo, lo ha dicho en esta sede el que fue interventor general de la Junta de Andalucía. Lo ha dicho textualmente en esta sede, señalando que las deficiencias que se recogían en ese informe, las deficiencias importantes, eran todas competencias de empleo, su problema y su solución. Efectivamente, y eso lo habla usted con su consejero para ponerle alguna solución, porque ¿Pero qué solución tiene que proponer mi consejero a un problema que está en otra consejería, señora? Vamos a ver, no habla con nadie de empleo, no se habla con nadie de empleo desde Innovación para decirle, oye, que la intervención no acaba de pegar un repaso a costa de vuestra ayuda. Yo lo ignoro. La verdad que me imagino que este tipo de cosas se comentarán, pero que lo ignoro. Yo no... Usted ha dicho, es que esto tiene mucho que ver, usted ha dicho en su exposición que el único objeto del convenio de 2001 era la materialización del pago. La materialización del pago de la ayuda y el asesoramiento. Ese se lo saltan siempre. Nunca se los pidió. En un caso, como el informe de intervención, no era el momento de decir, oye, que yo también tengo el asesoramiento sobre esto, y te digo que así no podemos seguir.
Pero mire usted, señoría, comprenderá que eso le corresponderá decirlo al organismo de fiscalización, no a mí. Vale. Yo no soy el organismo de fiscalización. Yo dirijo O sea, una empresa pública. Ustedes tienen un convenio con Empleo. Pero eso genera fricciones importantes porque el propio consejero de Innovación, el señor Vallejo, nos lo dice y nos dice ¿cómo le voy a quitar también esas competencias a Empleo? Cuidado. Eso le genera problemas de contabilidad importantes. Sí. Importantísimos. Sí. Y ustedes no hablan con Empleo. Los problemas de contabilidad los como yo y no hablo con Empleo. Es que eso no es creíble. Es que yo no le he dicho eso, se lo está diciendo usted, señoría. Claro que hablamos con Empleo del único aspecto que a nosotros nos preocupaba, que era el presupuestario. Claro que se habla con Empleo. Y claro que se establece pues un mayor rigor en la adecuación presupuestaria. Y si usted observa los informes, lo que ocurre, como le vuelvo a repetir, es que el informe de intervención llega un poco tarde, porque el informe de intervención llega en 2005, cuando ya nosotros, por ejemplo, el déficit se que se repite informe, luego en 2007, 2008. Si me permite que termine. Pero el informe de 2003 señala, por ejemplo, un importante desajuste presupuestario que desaparece ya en 2005. ¿Por qué desaparece en 2005? Porque gracias a que nosotros lo vemos en el año 2003, en tiempo real, tenga usted presente, es que quizá hace falta ver una cuestión. Nosotros somos una empresa pública, somos más empresa que administración, somos una agencia empresarial, de hecho, en este momento. Por tanto, a mí, por ejemplo, como gestor, me preocupa mucho más lo que diga la auditoría de IDEA que la intervención, porque la intervención es un informe interno, que además no es vinculante, y que, hombre, me puede preocupar, pero se refiere a aspectos normalmente formales, no de fondo. Pero a mí me preocupa más la auditoría. Y la auditoría de 2003 ya ponía de relieve el desajuste que el informe de la intervención que nos llega en 2005, le insisto, en julio de 2005, pone de relieve. Es decir, que es un tema ya no conocido, sino que ha sido objeto de discusión, de conversación y de ajuste con la Consejería de Empleo. De hecho, el ejercicio 2005 no termina con déficit en relación con el 31L. Claro, pero usted dice que como eso le genera una diferencia, un descuadre en los pagos, un pequeño descuadre de unos 38 millones de euros. Yo no lo he minimizado. Ese descuadre lo arreglan, pero no lo arreglan bien, porque no lo contabilizan ustedes como tienen que contabilizarlo, ¿no? Bueno, yo le invito a que lea nuestros informes de auditoría del ejercicio 2005. Lo cierto es que como gasto plurianual parece que no está contemplado. Al contrario, nosotros lo que hacemos es valorarlo precisamente en su cómputo anual, que es de la única manera que se puede hacer. Yo le pongo un ejemplo. Aquí hay ayudas que son plurianuales, las ayudas sociolaborales, y se contemplan como anuales. Se contempla la parte que está imputada a ese ejercicio económico en el que se contabiliza. No, pero eso tiene su propio envoltorio contable que ustedes no utilizan. Ustedes siempre lo contabilizan como anuales. No, nosotros lo que evaluamos cuando hablamos del déficit lo hablamos en el cómputo anual. En el ejercicio 2003 había un déficit de 38 millones de euros que se va corrigiendo y que en el ejercicio 2005 se equilibra. Yo hablo en esos términos. Y al final de todo este proceso, la Agencia IDEA ha sido capaz de equilibrar completamente con Empleo todo utilizando las transferencias de financiación que lo cierto es que el interventor general en su declaración nos dice que era una práctica habitual, incluso en otras consejerías, pero lo que nos dice, lo que no era habitual de ningún modo es que la transferencia de financiación no implicara un encargo global, es decir, que se dejaran atrás los expedientes. Y usted me está hablando de la contabilidad, me está diciendo que no, que sí, que lo contemplaban anualmente. Yo le digo, no es la forma de contabilizar un presupuesto plurianual, un gasto plurianual, pero esto son cuestiones contables que son muy difíciles de explicar, en definitiva, y a lo que voy a parar es que todo esto está montado para que el IFA no quiera enterarse de nada y Empleo no tenga a nadie que le diga qué es de lo que se tiene que enterar. Y hay una responsabilidad del IFA. Y mire usted, ayer se produce en esta comisión un salto cualitativo, diría yo, porque en la declaración del señor González Mata se dice que él consulta con el IFA. Él sí va al IFA y le dice al IFA, oye, que yo quiero entrar aquí en esto de estas mediaciones tan sustanciosas, y el IFA le manda un disquete. Y el IFA, además,
monta una mesa de contratación y lo llama a esa mesa de contratación y, por lo visto, selecciona la aseguradora. Hombre, yo creo, no sé de lo que estamos hablando. De verdad creo que eso es un salto cualitativo. Y además, a mí me llama la atención, de verdad, que un director general diligente, por favor, a ver, por favor, señora Moro. Un director general diligente que se encontrara con este marrón, porque no hay otra forma de llamarlo, por lo menos no investigara la acta, no investigara qué se había hecho en relación con estas actuaciones. Señora Doblas, le ruego vaya concluyendo. Mire usted, señora Doblas, yo no conozco a nadie de ninguna agencia aseguradora, ni a este señor que usted ha mencionado antes, ni a la compañía que representa. Yo no me he dirigido a ninguna compañía aseguradora, en ningún momento. Yo no he enviado ningún documento ni disquete a ninguna compañía aseguradora. Y yo no sé a qué se refiere esa declaración que se ha hecho aquí, que no he escuchado por otra parte, porque realmente no me ha interesado. Así como ha habido otras que me han interesado y han hecho que les preste atención, como en este terreno es que realmente mi relación es absolutamente cero, no sé de quién me habla, no sé de qué me habla, y le aseguro que este que está aquí jamás ha tenido una conversación con ese señor. No, sí, usted lo ha dejado claro, que nada puede decir del periodo anterior, más bien nada va a decir del periodo anterior. No, bueno, si se refiere al periodo anterior, mire usted que comprende usted que no puedo decir nada. Yo lo que estoy diciendo es que este señor apunta ya, en un caso concreto, obviamente, del periodo anterior, apunta ya a la existencia de gestiones por parte del IFA más allá de ser mero ente pagador. Y además, usted lo dice muy claro, yo me quiero desvincular de todo el periodo anterior, es que no miro ni las actas, ni miro los acuerdos del Consejo Rector, ni miro las actuaciones anteriores, porque yo soy un gerente nuevo. Naturalmente. Hombre, por favor. ¿Usted quiere que yo me haga responsable de lo que se ha hecho anteriormente en una empresa? Un director general, para no asumir los errores anteriores, no mira qué es lo que se ha hecho anteriormente. Naturalmente que yo no miro lo que se ha hecho en el periodo anterior. Yo tengo un encargo de mi consejero. Eso sí que no se lo cree nadie. O sea, no se lo cree nadie. Que cuando llega alguien a una empresa... Mire usted, perdone, señora. Yo alguna experiencia en gestión de empresas tengo, y yo, como es lógico, cuando usted llega, usted se sube a un tren en marcha. Usted tiene que asumir que el tren tiene que seguir llevando a los pasajeros al destino. Y usted toma las decisiones a partir de ese momento. A partir de ese momento, ¿cómo voy a cuestionarme yo una decisión tomada años atrás, en unas condiciones que ignoro? ¿Habrá algo más injusto que cuestionar con criterios del presente actuaciones del pasado y encima sin toda la información? Señora Doblas, definitivamente última pregunta. A partir de ese momento empiezan a aprobarse, a darse cuenta al Consejo Rector de las ayudas de más de 400.000 euros. ¿Son aprobadas por el Consejo Rector las ayudas de más de 450.000 euros? ¿Alguna vez lo hizo? En mi época ¿Alguna todas. vez envió al Consejo de Gobierno la ayuda de más de 1.200.000 euros? Perdone usted. Le recuerdo las ayudas de Ángel Rodríguez de la Borbolla. Disculpe usted. Mi responsabilidad se limita a trasladar al Consejo Rector, en una interpretación excesivamente prudente que quisimos hacer y precisamente de transparencia con el órgano, habida cuenta de su composición y de la alta dignidad de muchas de las personas que allí se sentaban, entre otros, pues el responsable de la asesoría jurídica de la Junta de Andalucía, el letrado jefe de los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía, y nosotros al Consejo Rector llevamos todas las operaciones que superaban los 450.000 euros. Sí, se llevaron, pero igual que llevábamos todas. Es decir, que le dimos el mismo tratamiento que al resto de operaciones, efectivamente, y se llevaron. Es que no sé a qué se refiere. Pero usted comprenderá que yo puedo responder de eso de lo que yo hice. Si usted me dice a mí, no, en el año 98... No, le estoy hablando de la ayuda al señor Rodríguez de la Borbolla, que fueron... Todas se y llevaron le puedo a los dar un rectores. listado de todas las ayudas que Señora se concedieron Doblas, en su época. Señora Doblas, lo tengo, su tiempo ha sí. concluido. Conteste, por favor, si tiene algo que añadir. No, yo creo que está respondido. Es decir, yo llevé al Consejo Rector, en efecto, todas las ayudas que se firmaron en mi época que superaron los 450.000 euros, sí. Muchas gracias, señora Doblas. Muchas gracias, señor Serrano. Señora Doblas, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Gracias, señor Serrano. Quisiera aclararle primero que en ningún momento trato de responsabilizarlo de lo que hubieran hecho otros. Pero sí es cierto que cuando uno llega a una casa no se queda con la suciedad. Uno abre las ventanas, ventila, barre y limpia. Y usted, de hecho, ha demostrado que en su declaración que intenta hacerlo.
que cuestiona la conveniencia de devolver el convenio. ¿Por qué? ¿Por qué cuestiona esa conveniencia? Por dos razones, señora Doblas. La primera, porque efectivamente ya en 2004, nada más llegar yo al cargo, veo que ese convenio está generando un déficit presupuestario. Y como está generando un déficit presupuestario, pues además coincide que ha habido un cambio de titularidad de la consejería de la que dependemos y ya no tenemos esa vinculación de estar directamente involucrados con la consejería titular de esa competencia, pues yo planteo desde mi humilde punto de vista a mi superior que quizá lo más prudente es denunciar ese convenio, renunciar a él y que la Consejería de Empleo lo resuelva como mejor pueda hacerlo. Eso es lo primero que yo intento, pero por esas dos razones exclusivamente. Primero porque, como digo, ya había generado problemas de tensión de tesorería importantes y de falta de cobertura presupuestaria, y en segundo lugar porque ya pues entiendo que corresponde a otra consejería y que debería de haberse resuelto en otro ámbito. Claro, y como corresponde a otra consejería, eso suponía que ustedes no tenían ningún control sobre lo que hacían, ¿no? No, lo que hacían ustedes mismos. Nosotros, incluso el interventor señala expresamente en su intervención aquí que IDEA hizo bien lo que se le había encomendado hacer. Y fue una frase suya. Dice textualmente, IDEA hace bien lo que se le ha encomendado, que es el pago. Sí, ahí se produce correctamente los pagos a las personas señaladas, a las cuentas corrientes indicadas, por las cuantías. Teniendo en cuenta que su función era la que era claro, coger la orden, leerla, aplicar un dinero al número de cuenta, yo creo que era bastante facilito. Es que si encima no lo hacen bien, y de hecho posteriormente no se hace bien, para su aclaración, la verdad es que ya hubiera sido un poquito exagerado, porque usted está diciendo que lo que tenían que hacer era muy infantil. No, yo no he dicho leen la orden, aplica el número de cuenta. Hombre, usted dice que, dice que es el consejero el que toma la decisión y no lo discuten con nadie más. Cuando el consejero a usted le dice tenemos que seguir con el pago, ¿usted no le indaga por las razones de por qué tenemos que seguir con ese pago? Señora Doblas, yo francamente, claro que no. Es decir, a mí me dice mi presidente que debemos de continuar con una actividad que es aparentemente y formalmente hasta ese momento absolutamente legal, que nadie ha cuestionado en su legalidad, en su forma, más allá de algunas cuestiones muy específicas de la forma, y me dice que continuemos. ¿Yo qué razón tengo para oponerme? Hombre, digo yo que en el despacho normal de los asuntos usted diría, les pondría las razones que le llevaron a cuestionar la devolución y que, que ahora no se ven apoyadas. Le diría, ¿por qué? Le vuelvo a repetir que yo no encuentro razones con las que yo me pueda... quiero decir, con esto, cuando usted es director general de una empresa, usted hay cosas que hace gustándole más, otras que hace gustándole menos, otras que hace porque entiende que es su obligación, y otras que son de su propio fruto, de su creatividad y de su equipo, donde se lanza usted con denuedo. No es en democracia, digo yo que las cosas se discuten, ¿no? Hombre, hay una estructura jerárquica, se discuten hasta cierto punto, claro, como todo en la vida. Pero eso no lo discutieron. No, yo no discuto una orden de un superior cuando esa orden es legal y cuando esa orden está cubierta de toda la apariencia de legalidad y cuando corresponde con el objeto social de nuestro cometido, ¿no? Usted ha insistido en que no contaban con el expediente de empleo. ¿Es normal que se atiendan órdenes de pago de esta manera? Sí, y de hecho hay más de un ejemplo en donde nosotros no hemos contado con los expedientes y se ha pagado. ¿Cuáles? Pues por usted me está pidiendo de que tire de la memoria. Históricamente, por ejemplo, quiero recordar que nosotros actuamos como entidad de pago de unas ayudas que eran rentas de subsistencia que cobraban los trabajadores que se atenían al Fondo Social Europeo. Hablo de hace mucho tiempo, de cuando yo tenía otra responsabilidad en Granada. Y yo que llegaba a ver un listado nominativo que se pagaba. Pero eso sí lo sabe, de otras épocas anteriores. Sí, recuerdo de otras épocas anteriores que nosotros hemos hecho algunos pagos, efectivamente. ¿Y sin expediente ninguno? Yo no sé decirle si hay unos expedientes porque a mí lo que me llegaba era lo que me llegaba. Usted me ha dicho que eran sin expediente, que por tanto no buscaron la justificación tampoco de esos pagos que hicieron. No he querido yo decir eso, no sé lo que... No he querido decir eso. Yo he dicho que efectivamente se han atendido pagos, es decir, pague usted esto, pues lo pago porque me lo ordena una superioridad y está conforme con algún procedimiento, el que corresponda en cada caso, yo no lo sé, el que corresponda en cada caso. Hombre, usted me está diciendo que ha habido ayudas que se han pagado exactamente igual que esta.
sin justificación, sin expediente, sin... Yo he querido decir que entre las encomiendas o los encargos que se le han formulado a la agencia en tiempo pasado, pues ha habido veces que se le ha encomendado pues, la gestión completa de un expediente o un pago en el caso concreto de alguna cuestión. Y yo quiero recordar algunos, pues por ejemplo, de subvenciones con el Ministerio de Industria dentro del programa PYME. Había una parte que se decidía en Andalucía, que nosotros teníamos el expediente, había otra parte que se decidía en Madrid. Pero siempre tenían el expediente. Ustedes no, siempre nosotros teníamos el expediente material. Está diciendo en este caso de una parte, de otros no, porque se Es que a mí otra eso administración. de verdad que me llama mucho la atención, porque siempre en la actuación administrativa lo normal es reclamar el expediente. Lo normal es tener el soporte físico que a uno le garantiza que eso se está pagando de forma legal. Sí, pero, señora Dobla, en este caso nosotros habíamos recibido la encomienda por parte de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico de materializar el pago. Y a eso nos atuvimos. Vamos a ver. Ustedes dicen que no podían saber que eso era ilegal. Pero ¿y las comunicaciones que le mandaba el señor Guerrero? El señor Guerrero a mí no me mandaba comunicaciones. No, Él me enviaba el convenio y no me mandaba ninguna comunicación. Le enviaba el convenio en el que decía, usted tiene aquí una... Llevaba el convenio era sometido al procedimiento interno de IDEA y era o evaluado por el Consejo Rector o era directamente... Es decir, ustedes abrían un expediente para ese convenio, ¿no? Claro, pero era el convenio lo que contenía el expediente, claro. Eso era lo que contenía el expediente, ni la orden de... No, hombre, el convenio... De llevarlo al Consejo Rector, ni la orden la orden de llevarlo al Consejo Rector... Ni el informe que determinaba que en un momento dado se tuviera que llevar al Consejo de Gobierno. Eso tampoco lo tenía el Consejo Rector. El Consejo Rector... Consejo, yo le puedo responder de lo que yo sé. Pero yo le puedo responder de lo que sé, de lo que no sé, no. Mire usted, señoría, le vuelvo a repetir. A nosotros se nos encomendaba la materialización del pago. El convenio llegaba y el convenio, si requería ser aprobado por Consejo Rector, se llevaba y si no, pues se firmaba. Si había disponibilidad de tesorería y ya está. Y eso no supone la apertura de ningún expediente. Mire usted, a mí eso me parece, y perdóname por la expresión jurídica, cooperación necesaria. Gracias a la excepcional inactividad de la agencia, en cuanto a otras cuestiones que no fueran el pago, esto fue un descontrol. Eran el instrumento, y lo dice su propia denominación, son ente instrumental necesario, absolutamente necesario para la realización de esta chapuza. Y eso, efectivamente, no es culpa suya, pero sí es responsabilidad suya advertirlo a sus superiores. ¿Lo hizo? Yo, como usted comprenderá, a mis superiores ya he dicho sobradamente lo que les transmití y yo lo que recibí fueron órdenes que cumplí, entiendo obligado por el marco legal a cumplirlas, sin tener ninguna posibilidad de oponerme a ese tipo de órdenes, más que las de disponibilidad de caja, que son las únicas que pueden condicionar un pago, y me ocupé de lo que entendí que tenía que ocuparme, que era de resolver efectivamente la seguridad en la afluencia de recursos suficientes para cubrir los compromisos en los que la propia agencia estaba incurriendo. Entiendo que ni siquiera verificaban el número de cuenta. Perdone, ¿qué quiere decir? Quiero decir que no sé si se da cuenta de que si el señor Guerrero hubiese comprado 1 kilo de cocaína con cargo al IFA, usted aparecería como cómplice de tráfico de drogas. Señoría, vamos a ver. Es que está usted tomando un terreno derivado tremendo. En el convenio viene reflejado un número de cuenta corriente. A ese número de cuenta corriente es donde se hace. ¿Ustedes no lo verificaban? ¿El número de cuenta? Pues es que no verificaban ni el convenio. Podía ser una empresa fantasma. Pues eso será responsabilidad de quien lo haga, ¿eh? Yo pongo que este convenio se ha celebrado con esta empresa fantasma y compro coca, señoría, y usted encarga que el IFA compre coca. A ver, señoría. El uso que hiciera alguien de manera torticera y de manera presuntamente delictiva del trámite administrativo, yo no puedo asumir esa responsabilidad. En todos y en cada uno de los convenios se dice toda la documentación relativa a este expediente, se encuentra en la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social, que manifiesta ser conforme con la misma. Estamos hablando de una Dirección General de la Junta de Andalucía. Usted se entera por el informe de intervención
de que ese dinero puede servir para cualquier cosa. Eso es lo que le dice el Eso es lo informe que de dice a mí el intervención. informe de intervención. El informe de intervención le dice que son Absolutamente. subvenciones que se están tramitando con ausencia total y absoluta del procedimiento administrativo. Eso quiere decir que puede servir el dinero para cualquier cosa, que no hay justificación posterior, que no hay ni siquiera justificación del fin, que no hay una mínima apariencia de legalidad en todas esas subvenciones. Señora y, Doblas, sin embargo, lo señora hace Doblas, porque se lo manda a su jefe. Señora Doblas, le ¿Para ruego qué? vaya concluyendo. ¿Para qué sirve que le nombren a usted director general de IDEA? Permítame la pregunta. ¿Para qué sirve un director general al que le ponen unos tapones, le ponen una venda y le dicen cumpla usted órdenes sin más? ¿Se ha prestado de verdad usted a esto? Mire usted, señoría, yo lamento muchísimo el tono que está usted empleando y la acusación implícita que está formulando contra mí de falta de todo orden, ¿no? Yo le vuelvo a repetir. El trabajo que hacía IDEA lo hacía con la administración de la Junta de Andalucía, no con una empresa privada, fulanito Pérez, escondida en un rincón. IDEA todo lo que hizo en relación con esto lo hizo de forma absolutamente transparente a los órganos de fiscalización. Absolutamente transparente. IDEA todo lo que hizo en relación con este asunto lo hizo de forma absolutamente transparente con sus órganos rectores y con las personas que detentaban los cargos de responsabilidad dentro de la organización. A IDEA se le encomendó el pago. Y eso lo hizo aplicándose a lo que debía, a la comprobación y a la constatación material de la identidad, de la cuantía y de la cuenta corriente a la que había que abonar. Y peleando por tener los recursos necesarios para no generar ningún problema de carácter presupuestario en la organización. De hecho, muchas gracias, señora Doblas. Su tiempo. Una última pregunta. Muy breve, por favor. Ahora parece que no se paga a la aseguradora y parece que esto es un problema de ahora, pero esto se produce mucho antes, ya lo dijo el señor González Mata. En el primer periodo de su gestión este pago es automático, incluso se adelantan fondos a las órdenes que va estableciendo empleo y de repente ustedes dejan de pagar. ¿Dejan de pagar? ¿Por qué dejan de pagar? Supongo que porque no habría tesorería, ¿no? Pero antes adelantaban. Pues era que había tesorería. Oye, hay un principio de unidad de caja cuando usted maneja una administración pública, un ente público. Yo, pues efectivamente, pues si tienes tesorería, pagas. Estás recibiendo una orden de un órgano superior que no puedes discutir, que tienes que presumir la legalidad, que tiene presunción legal de ejecutividad inmediata y que yo no me puedo oponer a la misma. Pues si tengo tesorería, la pago. Claro. Muchas gracias, señora Doblas. Señor Serrano.